Solía creer que si amaba a mi hijo lo suficiente, algún día aprendería a ser agradecido. Pero nunca imaginé que el mismo hijo que crié con mis propias manos contrataría en secreto un cuantioso seguro de vida para mí y luego planearía que mi muerte pareciera un desafortunado accidente durante una supuesta excursión. Lo que no sabía es que fui yo quien puso en marcha el verdadero plan. Colin, acabo de transferir $30,000 a tu cuenta. Llamé a mi hijo, Colin Dawson, con la misma dulzura de siempre. Asegúrate de comprarle buenos suplementos a Vanessa. Cuida de ella y del bebé, ¿de acuerdo? Colin rió entre dientes al instante, con un tono alegre y natural, como si siempre hubiera sido el esposo cariñoso y el hijo agradecido que fingía ser. Por supuesto, mamá, ahora voy a ser papá. Créeme, cuidaré bien de Vanessa y de nuestro pequeño tesoro. Estaba a punto de decir algo más, quizás solo quedarme un rato más en ese momento, cuando me interrumpió de golpe. Bueno, mamá, me voy. Tengo un asunto pendiente. Ni una pizca de gratitud en su voz, ni siquiera un simple gracias. Reprimí un atisbo de decepción, forzando una respuesta suave. Bien hecho. Te quiero, cariño. Pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché la frase que resonaría en mi mente el resto de mi vida. Por fin, la anciana envió el dinero. Se me encogió el corazón. Era la voz de Vanessa. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración, aún aferrándome a una pizca de esperanza. Quizás Colin diría algo, cualquier cosa para defenderme, incluso una palabra a medias. Pero no podría haber estado más equivocada. Colin se burló, con un tono cortante y despectivo. Es demasiado precavida. Tuvimos que fingir un embarazo solo para conseguir ese dinero. Mis dedos empezaron a temblar, apretando el teléfono con más fuerza sin darme cuenta. En ese instante, cada recuerdo cálido se hizo añicos como cristal quebradizo, dejando solo un frío amargo en el pecho. Colin siempre había sido imprudente con el dinero. Antes de casarse, acudía a mí constantemente en busca de limosnas. A veces cientos, a veces miles, incluso decenas de miles a la vez. Y yo lo ayudaba siempre. Cuando acumulaba deudas de juego, yo era quien le arreglaba los problemas, uno tras otro. Pero no era ingenua. Sabía cómo era. Siempre me contenía un poco, guardaba un colchón de seguridad por si acaso. Esta vez, sin embargo, bajé la guardia por completo porque dijo que Vanessa estaba embarazada. Y ahora por fin veía la verdad tal como era, una verdad más fría que el invierno, más afilada que cualquier cuchillo. Después de la boda, Colin rara vez venía a verme. Las llamadas eran cada vez menos frecuentes. Me decía a mí misma que solo estaba ocupado, que la vida de casada era exigente. Le puse 1000 excusas, pero hoy me di cuenta de que nunca había importado en su mundo. A través del teléfono, la alegre voz de Vanessa se colaba, charlando con Colin sobre cómo deberían gastar mi dinero. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el teléfono en la mano, mientras un silencio hueco resonaba en mis oídos como si todo el mundo se riera de mí. Solo cuando la línea finalmente se cortó, me di cuenta. Me arrepentí de todo. Pero lo trágico fue que la comprensión llegó demasiado tarde. Lo que no esperaba era que, tan solo 2 días después, Colin apareciera en mi puerta. Después de vivir sola durante tantos años, el sonido de alguien llamando casi me resultaba desconocido. Me froté los ojos, fui a la puerta y la abrí para encontrar a Colin allí de pie con Vanessa a su lado. Colin, le ofrecí una cálida sonrisa, intentando mantener un tono lo más natural posible. ¿Qué te trae por aquí hoy? Sonrió como si todo fuera perfectamente normal, me entregó una bolsa con algo y me la puso en los brazos sin pensarlo 2 veces. Tuve un día libre. Pensé en pasarme a ver cómo estabas, dijo con desenfado. También te traje unos suplementos. Pensé que te vendría bien un empujoncito para mantenerte sana. Vanessa intervino enseguida, esbozando esa sonrisa pulida y perfectamente ensayada. Ellen, no tienes ni idea.
Colin habla de ti todo el tiempo en casa. Es que he estado tan liado de trabajo que no ha tenido oportunidad de visitarme. Los miré a los dos y no pude evitar reírme para mis adentros. Estaban realmente entregados a la actuación, interpretando sus papeles a la perfección. Bueno, si querían actuar, no tenía ningún problema en unirme. El solo hecho de pensarlo significa mucho para mí, dije en voz baja, dándole una palmadita a Colin en el brazo. Pasa. En cuanto entró en la sala, Colin me hizo un gesto para que me sentara. Mamá, no te quedes ahí parada. Charlemos un poco. Ya presentía que esta visita no era solo una visita amistosa. Y, efectivamente, se rascó la cabeza con esa naturalidad deliberada, miró de reojo a Vanessa y luego dijo, casi con indiferencia, así que ya sabes que Vanessa está embarazada. El apartamento en el que vivimos es demasiado pequeño. Pensábamos que tal vez podríamos mudarnos contigo una temporada. No respondí enseguida. Simplemente los miré y sonreí levemente. Vanessa intervino rápidamente, dejando escapar un suave suspiro como si la idea le doliera. Ha sido muy duro, Ellen. El lugar es tan estrecho y ahora que viene el bebé, simplemente no es saludable, ni para mí ni para el bebé. Lo era. Llevaban mucho tiempo echándole el ojo a esta casa. La casa unifamiliar en la que vivo está cerca del centro. Es tranquila, segura y tiene todo cerca. El valor de la propiedad ha superado hace tiempo el $1.000.000. Colin creció aquí. Sabe exactamente cuánto vale. Asentí levemente con voz tranquila. Claro que puedes. Los ojos de Colin se iluminaron al instante, aunque algo en su rostro indicaba que aún no estaba del todo satisfecho. Dudó, luego insistió un poco más, tanteando el terreno. Bueno, ya que vamos a vivir aquí de todas formas, quizá tenga sentido poner la casa a mi nombre. Así puedo encargarme de los impuestos y del mantenimiento. Quítate eso de encima. Vanessa continuó con dulzura, con voz tierna, casi condescendiente. Exactamente, Ellen. Somos familia, ¿verdad? Ya has hecho suficiente. Deberías estar relajándote, sin preocuparte por las tareas ni las facturas. Al escuchar su pequeño dueto, sentí una extraña sensación de desapego, incluso de diversión. Hubo un tiempo en que me habría angustiado por cada una de las peticiones de Colin, renunciando a todo por él. Pero ahora actuaba como si todo lo que yo poseía fuera suyo por defecto. Como si solo necesitara oír que era mi madre y que me rendiría y le entregaría el mundo. Pero esta vez no sentí la más mínima conmoción. Claro, dije en voz baja. Colin se quedó paralizado un instante. La expresión de Vanessa cambió, la sorpresa brilló en sus ojos como si no hubieran esperado que fuera tan fácil. Simplemente apreté los labios, sin dejar de sonreír mientras los miraba. Anda, pues. Sigue con tu pequeño espectáculo. Tengo curiosidad por ver hasta dónde crees que puedes llegar. Desde que acepté que Colin y Vanessa se mudaran, el ambiente en la casa había cambiado sutil pero inconfundiblemente. En su segundo día aquí, Vanessa estaba deseando acurrucarse a mi lado en el sofá, con esa sonrisa tan dulce y bien practicada. Ellen, dijo con dulzura. ¿Cómo va el traslado? La miré y dejé escapar un suspiro silencioso. Todavía faltan unos días. El proceso es un poco más complicado de lo que esperaba. Su sonrisa se endureció por un momento, apenas un instante, pero se recuperó rápidamente con una risa despreocupada. No pasa nada. No tenemos prisa. Esperaremos. Claro que esperarían. No tenían otra opción. Hasta que terminaran ese papeleo, la casa seguía siendo legalmente mía. A partir de ese día, su actitud cambió a algo inquietantemente sano. Vanessa empezó a madrugar para prepararme el desayuno. Colin, que no había movido un dedo en años, se ofreció de repente a limpiar la cocina. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de dulzura, el retrato perfecto de una nuera cariñosa y un hijo considerado.
pero yo sabía que no era así. Todo era una actuación. Solo estaban esperando el momento oportuno. Colin nunca había sido de los que sirven a nadie. De niño, me trataba como a una criada, esperando comidas y favores como si fueran su derecho de nacimiento. De adulto, apenas se molestó en llamarme, y mucho menos en mostrarme afecto. Y ahora, de repente, estaba limpiando mi mesa del comedor. Menudo chiste. Había dedicado mi vida a criarlo, lo había sacrificado todo por su futuro y, a cambio, él me veía como una mina de oro que debía ser explotada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, atormentada por una pregunta que no me abandonaba. ¿Estaba siendo demasiado fría? ¿Demasiado despiadada? Pero si de verdad fuera fría, ¿lo habría perdonado tantas veces? ¿Me habría desvivido, dándole una oportunidad tras otra? Seguía esperando que cambiara, seguía creyendo que, de alguna manera, el sincero amor maternal podía curarlo todo. Y justo cuando me preguntaba si me había vuelto demasiado distante, oí susurros provenientes de la sala. No soy de las que escuchan a escondidas, pero en ese momento, algo me impulsó a moverme despacio y con cuidado hacia la puerta. Pegué la oreja a la madera, y lo que oí se convirtió en un recuerdo que jamás podría borrar. En cuanto se diera la casa, dijo Colin en voz baja y fría, la echaremos. Me quedé paralizada. Vanessa rió entre dientes, apenas conteniendo la emoción. Exactamente. Y para entonces, toda su herencia debería ser nuestra. Pastel, se burló Maudre Collins. Ella no significa nada para mí. Es solo un peso muerto. Ahora te tengo. ¿Para qué la necesito? Un escalofrío me recorrió la espalda. Este era el niño que amaba con todo mi ser. Mantuve unido nuestro hogar. Lo crié, lo vi crecer. Lo saqué de todos los problemas, de todas las deudas. Y ahora, a sus ojos, no era más que una carga. ¿Dónde me equivoqué tanto? ¿Qué hice para criar a un hombre tan desagradecido y despiadado? Tal vez lo amé demasiado. Tal vez me entregué con demasiada libertad, creyendo que el amor se basaba en el sacrificio desinteresado. Y tal vez ese sacrificio le enseñó que tenía derecho a todo. Mi mente se desvió hacia un recuerdo que no había visitado en años. Colin todavía estaba en la universidad. La primera vez que se metió en el juego. Acumuló decenas de miles de deudas antes de que yo supiera qué estaba pasando. Cuando los usureros llamaron a la puerta, me di cuenta de lo bajo que se había hundido. Se arrodilló a mis pies, sollozando, rogándome que lo salvara, jurando que nunca volvería a jugar. Y le creí con demasiada facilidad. Le corté el acceso a sus cuentas bancarias, lo encerré en casa, esperando que finalmente viera el daño que estaba haciendo. Pero en lugar de eso, se enfureció. Destrozó cosas, pateó puertas, gritó amenazas. Si sigues así, me mato, había gritado. Aún así, no podía renunciar a él. Deseaba con todas mis fuerzas creer que había esperanza. Hasta que un día le llevé un tazón de sopa caliente. Me lo arrebató y me lo tiró a la cara. El líquido hirviendo me quemó el brazo, rojo y en carne viva. Se quedó de pie junto a mí, furioso. ¿Cuánto tiempo planeas torturarme? Recuerdo estar arrodillada allí, limpiando en silencio el cuenco roto y la sopa derramada mientras se me quemaba la piel, sin decir nada. ¿Había hecho mal en rescatarlo, en darle otra oportunidad? ¿O fue mi verdadero error creer que alguien tan emocionalmente vacío podría aprender a amar? Ahora, en la superficie, su vida parecía más resuelta que nunca. Pero solo se había vuelto más frío, más calculador, más codicioso. A sus ojos, ya no valía nada. Esa noche finalmente lloré hasta quedarme dormida. Lo que no sabía era que algo aún más cruel ya me esperaba a la vuelta de la esquina. La luz del sol de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando suaves rayas por la habitación mientras abría lentamente los ojos. Por costumbre, me giré hacia el borde de la cama.
¡Qué tonta! La alfombra junto a la cama estaba vacía. Ni rastro del viejo compañero que se acurrucaba a mis pies cada mañana, despertándome con su hocico húmedo. Se me hizo un nudo en el pecho. Me incorporé, me quité la manta y miré instintivamente hacia la puerta del dormitorio. Para entonces, Goofy debería haber estado allí, esperando, meneando la cola, listo para nuestro paseo matutino habitual por el patio. Pero hoy no estaba. Goofy, ven aquí, cariño. Di una palmada y caminé hacia la puerta. Echando un vistazo a la sala, miré cerca del sofá, debajo de la mesa del comedor, junto a las escaleras. Nada. Me dirigí a la cocina. Su cuenco de agua junto al refrigerador seguía lleno, lo que significaba que había estado en casa la noche anterior, pero su plato de comida estaba vacío. Una oleada de inquietud comenzó a subirme al pecho. Goofy. Volví a llamar, ahora con la voz más alta. Caminando hacia la puerta trasera, entré al patio. El césped recién cortado brillaba con el rocío, el aire de la mañana olía a tierra. Pero no pude disfrutar de nada. Goofy, vamos. Esto no tiene gracia. Mi voz resonó en el silencio, pero solo el canto de los pájaros me respondió. Se me enfriaron las yemas de los dedos. Esa ansiedad persistente se había transformado en algo más oscuro. Pavor. Volví corriendo adentro y registré cada habitación. Miré detrás del sofá, debajo de la cama, en los armarios tras las puertas del baño. Seguía sin encontrar nada. Finalmente, me acerqué a la cama de su perro. Ese pequeño rincón, antes abarrotado de mantas viejas, 2 juguetes y su pelota favorita, ahora estaba impecable, como si ningún perro hubiera vivido allí. Fue entonces cuando lo comprendí. No se había ido. Se lo habían llevado. Un escalofrío me recorrió la espalda como un cuchillo. Me di la vuelta y entré en la sala. Colin y Vanessa estaban sentados a la mesa del comedor, desayunando sin ninguna preocupación. Vanessa arrastraba sus uñas cuidadas contra el plato, produciendo un irritante sonido de raspado. Hice una pausa, forzando mi voz a mantener la calma. Colin, ¿alguno de ustedes ha visto a Goofy? Colin ni siquiera levantó la vista. Mordió una tira de tocino y agitó la mano con indiferencia. ¡Ay, el perro! Lo saqué esta mañana y lo dejé en algún sitio. Un rugido ensordecedor explotó en mi mente, como si me hubieran vaciado todo el cuerpo de un solo golpe. ¿Qué has hecho? Mi voz salió entrecortada. Me clavé las uñas en las palmas mientras luchaba por controlarme. Colin finalmente levantó la vista, masticando su comida con perezosa indiferencia. Es solo un perro viejo. Siempre estorbando. Pensé que la casa estaría mucho más tranquila sin él. Me zumbaban los oídos. Se me revolvió el estómago como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No tienes idea de lo que significaba para mí, dije, con la voz temblorosa. Pálida y temblorosa. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. Vamos, mamá. No le des tanta importancia. Tienes 60 años. ¿Qué haces con un perro? Has perdido 12 años y quién sabe cuánto dinero en ese chucho. Te hice un favor. Ahora ya no tienes que lidiar con eso. Lo miré fijamente, con los labios temblorosos, sin palabras. Vanessa dejó el tenedor, se secó la boca con una servilleta y dijo con naturalidad, con sinceridad, Ellen, deberías estarle agradecida a Colin. Tomó la decisión correcta por ti. No respondí. Me quedé allí parada, paralizada. Mis ojos se posaron en la mesa de centro. Había una foto vieja y descolorida allí. Estaba sentada en el sofá, abrazando a Goofy, un niño de 1 año, y sonriendo con una calidez que aún recordaba vívidamente. Ese perro había sido mi consuelo, mi compañero, mi única constante. Y ahora me lo habían arrebatado sin el menor remordimiento. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, pero nunca había sentido tanto frío.
Era como si mi corazón finalmente se hubiera derrumbado, desplomándose en un vacío tan oscuro y profundo que ni siquiera podía encontrar el fondo. Colin me había lastimado antes. Me había tragado el dolor. Lo había aceptado. Había criado a un hombre desagradecido y egoísta. Pero nunca pensé que el golpe final, el que finalmente me destrozaría, vendría de un perro. En ese momento, comprendí algo con dolorosa claridad. Era hora de cortar con esa farsa de vínculo madre-hijo de una vez por todas. Para cuando me alejé de la mesa del comedor, Colin y Vanessa seguían sin mostrar señales de remordimiento. De hecho, parecían creer que su comportamiento estaba perfectamente justificado. Pasé toda la tarde sentada tranquilamente en mi habitación, mientras mi corazón volvía lentamente a un estado de calma inquietante. ¡Qué tontería! Si todavía estuvieras aquí, querría que vieras esto. Mira cómo pagarán por su crueldad. Al día siguiente, volví a casa con un documento cuidadosamente camuflado como un contrato de transferencia de casa, sonriendo al entregárselo a Colin. Todo el papeleo está listo, dije con voz serena. Considéralo un regalo para tu pequeña familia. Los ojos de Colin se iluminaron al instante. Me arrebató los papeles de la mano como si le hubiera tocado la lotería, con la voz rebosante de emoción. El ruido hizo bajar a Vanessa del piso de arriba, con el rostro radiante de una alegría apenas disimulada. Se inclinó para hojear el documento rápidamente, su sonrisa se ensanchaba a cada segundo. Pero al llegar a la última página, su expresión flaqueó ligeramente. Entrecerró los ojos, con un destello de sospecha. Entonces se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y adoptó la postura de una mujer que tiene el control total. Bueno, entonces supongo que esta casa ya es nuestra. ¿Cuándo te mudas? Justo como esperaba. Parpadeé con fingida sorpresa. ¿Mudarme? ¿A dónde iría? Vanessa se encogió de hombros, con la voz más fría que nunca, descartando cualquier pretensión de obligación familiar. Ese es tu problema, no el nuestro. No somos responsables de dónde vives. Me volví hacia Colin con los ojos llenos de una súplica calculada. De verdad que no tengo a dónde ir. ¿No podría quedarme aquí? ¿Solo un rato? Apartó la mirada, evitando mi mirada. Hay un montón de alquileres por ahí. Solo encuentra un sitio. Pero no podía irme. Todavía no. No hasta que todo estuviera en su sitio. Lo tomé del brazo con suavidad, con voz suave y contenida. Te he estado cuidando muy bien aquí. Puedo seguir cocinando, limpiando. No seré ninguna molestia. Vanessa frunció el ceño, sopesando claramente los pros y los contras, y luego asintió con indiferencia. Bien. Que se quede por ahora. Al menos es útil. En ese momento, ya se veía como la dueña de la casa. Colin, al verla asentir, no se molestó en discutir. Sí, da igual. Quédate. Bajé la cabeza, ocultando la sonrisa que se curvaba en la comisura de mis labios. Cuanto más relajados estuvieran, más fácil sería exponerlos. La verdad era que los había descubierto hacía mucho tiempo, desde los preparativos de la boda, cuando Colin me apuró hasta el último aroma para satisfacer las extravagantes exigencias de Vanessa. La ceremonia carísima, el coche de lujo, la entrada del apartamento. Yo lo pagué todo. Y ahora aquí estaba de nuevo, de vuelta en mi propia casa, haciendo el papel de una criada sin sueldo. Desde ese día, Vanessa ya no ocultó su sentimiento de derecho. Tráeme agua, ladró una tarde, golpeando la mesa con la palma de la mano como si llamara a una criada. En serio, estás empeorando. Ante esto, forcé una sonrisa forzada y le traje el agua. Tomó un sorbo y lo escupió de inmediato, salpicándome en el proceso. ¿Intentas quemarme viva? ¿A mí y al bebé? La furia que me invadió casi me destrozó la compostura, pero logré esbozar una leve sonrisa. Lo siento. Te traeré otra.
Chasqueó la lengua con fastidio y me despidió con un gesto. Olvídalo. Ve al supermercado. Prepara algo decente para cenar. Asentí, tomé las bolsas de la compra y salí por la puerta. Pero en cuanto crucé el umbral, ya tenía un plan en mente. Conduje hasta la tienda, seleccionando los ingredientes con calma mientras armaba mi versión de un menú de venganza. No serían trucos baratos como comida rápida grasienta o postres azucarados demasiado obvios, demasiado fáciles de rastrear. No, le serviría algo mucho más sutil, mucho más efectivo. Llené mi carrito de comida reconfortante. Platos altos en calorías, adictivos y engañosamente indulgentes. Puré de papas cremoso, tostadas con mantequilla, macarrones con queso al horno, confit de pato, sopa dulce de calabaza y, por supuesto, todas sus carnes procesadas y salsas altas en sodio favoritas. Todo lo que les encantaba. Todo lo que sonaba sustancioso y nutritivo, pero que poco a poco los agobiaba. Les nublaba la mente, les embotaba el cuerpo. Esa noche, preparé un banquete completo. Colin devoró los guisos de queso y el risotto como un animal hambriento, riendo entre bocado y bocado. Mamá, cocinas mejor que nunca. Vanessa dio un sorbo a la espesa y aceitosa sopa de crema de calabaza que había preparado especialmente, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Parece que dejarte aquí fue una decisión inteligente después de todo. Come todo lo que quieras, dije con dulzura, ofreciéndoles más comida. Parece que ambos han perdido un poco de peso últimamente. Los vi atiborrarse, reprimiendo la sonrisa sombría que se formaba en mi pecho. No notaron nada. Ni las trampas que se cerraban lentamente a su alrededor. Ni la fatiga que pronto los invadiría. Ni la niebla que empezaría a nublar su juicio. Y yo. Simplemente seguí cocinando. Al día siguiente, al otro, seguí el mismo patrón, comida tras comida. Cuanto más comían, más tranquilo me sentía. Cada bocado me acercaba un paso más. Pero justo cuando todo parecía encajar, algo desbarató mi plan. Mientras ordenaba la sala, miré por casualidad la laptop de Collins, abierta en el sofá, y al instante siguiente se me heló la sangre. Mientras ordenaba la sala, mis ojos se posaron en la laptop abierta de Colin. Debió de haber olvidado cerrarla. La pantalla, aún brillante, se detuvo en una ventana del navegador. No pretendía curiosear, pero las palabras en la pantalla me paralizaron. Como contratar un seguro de vida de alto valor para un familiar mayor. Métodos comunes para desaparecer sin ser detectado. Como reasignar el beneficiario de un fondo fiduciario tras el fallecimiento. Leí apenas unas líneas antes de que un escalofrío me recorriera la espalda, instalándose como hielo en mi espalda. En ese momento, supe con absoluta certeza que mi vida se había reducido a una cantidad de dinero. Un objetivo con una recompensa. Quizás era el destino, quizás pura suerte, pero esa mirada accidental podría haberme salvado la vida. Sin dudarlo, tomé mi abrigo y fui directo a la aseguradora. Sentada en recepción, intenté mantener la voz firme. Hola, me gustaría comprobar si alguien ha contratado una póliza a mi nombre. El empleado tecleó un rato y luego abrió un archivo. Sí, señora Dawson. Asintió. Efectivamente, hay una póliza de seguro de vida de alto valor registrada a su nombre. De nivel premium, de hecho, uno de los planes más caros que ofrecemos. Tomé el documento con dedos temblorosos. Tenía las manos heladas. No necesitaba más pruebas. Sabía exactamente lo que Colin y Vanessa estaban planeando. Para ellos, yo no era de la familia. Era una paga a la espera de ser cobrada. Cuando volví a casa, estaban recostados en el sofá, esperándome como si nada hubiera pasado. Collins, sorprendentemente, se levantó para saludarme. Incluso me cogió el bolso con esa familiar falsa calidez. Hola, mamá. Debes de estar agotada de tanto correr hoy. Siempre hacía el papel de sol cuando necesitaba algo.
Mantuve una expresión impasible mientras me sentaba. ¿De qué se trata todo esto? Colin se rascó la cabeza, intentando parecer despreocupado. Pensábamos que quizá podríamos llevarte al bosque nacional mañana. Caminar por algunos senderos, tomar un poco de aire fresco. Cambio de aires. Vanessa intervino de inmediato, poniéndome una mano suave en la espalda, con la voz destilando contrición. Últimamente he estado de tan mal humor, gritándote sin motivo. Lo siento mucho, Ellen. Pensé que estaría bien que recuperáramos la compostura, que pasáramos un rato tranquilo juntos. Casi me parto de la risa con la actuación. Si no hubiera descubierto ya su plan, quizá me lo habría creído, esta pequeña farsa de cariño. Pero sonreí y asentí. Claro. Suena bien. Me voy. Ambos parecieron momentáneamente atónitos por lo fácil que fue aceptar. Vanessa fue la primera en recuperarse rápidamente, sonriendo y acompañándome a mi habitación. Genial. Entonces será mejor que empieces a empacar. Nos vamos temprano. No respondí. Simplemente fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sentada en el borde de la cama, miré la mochila vacía, apretando lentamente los puños. Ya sabía lo que pretendían hacer, pero lo que ellos no sabían era que yo había empezado a planear mucho antes que ellos. No eran solo ellos los que esperaban el mañana. Yo también. Solo que el final no sería el que imaginaban. Después del desayuno, partimos. Me senté tranquilamente en el asiento del copiloto del coche de Colin, observando cómo el paisaje se volvía cada vez más desolado a medida que dejábamos atrás la ciudad. Cuanto más conducíamos, más tranquilo se volvía mi corazón, de una forma casi siniestra. Habían elegido un parque estatal remoto a las afueras del pueblo. Había oído hablar de él antes. Cada año había informes de excursionistas que desaparecían misteriosamente o se caían accidentalmente de los acantilados. Terreno traicionero, sendero sin vigilancia. El lugar se había ganado una reputación entre los lugareños, no muy buena. Colin sabía exactamente qué clase de lugar era este. Precisamente por eso lo eligió. Y yo también lo sabía. Estamos aquí, dijo, deteniéndose cerca de la base de la montaña. Al salir, un escalofrío me recorrió la espalda. A pesar de la luz del día. Vanessa me rodeó del brazo enseguida, con una voz demasiado alegre. Ellen, ¿qué haces distraída? Anda, no me arruines la fiesta. Le devolví una cálida sonrisa. Claro. Hoy estamos aquí para relajarnos, ¿no? Empezamos a subir por el empinado sendero, que subía cada vez más alto hasta que el sol tiñó el cielo de un brillante tono carmesí. Cuando por fin nos detuvimos a descansar cerca de un mirador, estábamos a solo unos pasos de la cima. Colin señaló una gran roca. Mamá, siéntate. Respira. Metió la mano en su mochila, sacó una bebida y me la ofreció. Es una bebida electrolítica. Pensé que podría ayudarte a recargar energías. Tomé la botella con un gesto de agradecimiento y me la llevé a los labios, lo justo para que pareciera que estaba bebiendo. No tragué ni una gota. Al bajar la botella, vi un fugaz intercambio de miradas entre Colin y Vanessa. Esa sonrisa de suficiencia en las comisuras de sus labios confirmó lo que ya sabía. Perfecto. Saqué 2 barritas energéticas de mi mochila y se las ofrecí. Deberían comer algo también. Ha sido una larga subida. Las tomaron con entusiasmo, abriendo los envoltorios sin pensarlo 2 veces. Tan ansiosos, de hecho, que ni siquiera notaron las tenues marcas de desgarro que había ocultado cuidadosamente en el paquete. Me senté tranquilamente en la roca, fingiendo descansar. Entonces dejé que mi cuerpo se relajara y me desplomé en el suelo. Justo a tiempo, oí la risa encantada de Vanessa. De hecho, se la bebió. Eso fue demasiado fácil. La voz de Colin siguió, más fría de lo que la había oído nunca. Lo siento, mamá, pero necesito el dinero del seguro.
Sentí que empezaban a arrastrarme hacia el borde, probablemente buscando un lugar fuera del sendero donde nadie encontrara un cuerpo fácilmente. Conté mentalmente en silencio. Entonces, un ruido repentino. 2 fuertes golpes golpearon el suelo detrás de mí. Abrí los ojos y me levanté, sacudiéndome lentamente la suciedad de la ropa. Yacían inconscientes en el suelo. Verán, nunca bebí ese brebaje de electrolitos. Solo fingí hacerlo. El verdadero truco estaba en las barritas energéticas mezcladas con los mismos sedantes que habían escondido en la casa durante los últimos días. Había encontrado su escondite sin hacer mucho ruido, me había escabullido un poco y hoy simplemente lo devolví. ¿Intentan tenderme una trampa? Son demasiado ingenuos. Les lancé una última mirada, fría y cortante, luego me colgué la mochila al hombro y comencé a bajar la montaña. Al caer la noche, la temperatura bajaba bruscamente. Los animales salvajes solían vagar por estos senderos. Si no encontraban el camino de regreso antes del anochecer, bueno, esa sería su lección. Que probaran la verdadera supervivencia por una vez. Tarareé para mí mismo mientras descendía, paso a paso. Justo cuando me acercaba al comienzo del sendero, de repente oí unos débiles gritos cerca. Sonidos débiles y entrecortados que pedían ayuda. Me detuve en seco, me giré hacia el sonido y me abrí paso con cuidado entre la maleza. Allí, entre la maleza, yacía un hombre, con la pierna visiblemente herida, el rostro pálido y los ojos vidriosos por el dolor. Parecía tener más o menos mi edad. Le temblaba la voz. ¿Puedes pedir ayuda? No lo dudé. Llamé a urgencias y me quedé a su lado hasta que llegó una ambulancia al hospital. Me senté en silencio en la sala de espera mientras lo llevaban al oído. Un rato después, salió un médico. Se pondrá bien. Fuera de peligro cuando finalmente recuperó el conocimiento, escuché su nombre con claridad por primera vez. Gracias, dijo en voz baja. Soy Leonard Graham, director ejecutivo de Graham Group. El corazón me dio un vuelco. Graham Group, la misma empresa de Collins, había estado intentando desesperadamente conseguir inversión. ¡Qué interesante! El destino nunca olvida su momento oportuno. Nunca mencioné la conexión entre Leonard y Colin. Me salvaste la vida, dijo Leonard desde su cama de hospital, aún débil, pero apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo pídelo. Haré lo que pueda. Sonreí con dulzura y le di una palmadita en el dorso de la mano. Casualmente estaba allí. Hacer lo correcto no siempre tiene recompensa. Hablaba con tanta sinceridad, pero preferí guardarme este encuentro inesperado para mí, un discreto giro del destino que preferiría atesorar en privado. Al levantarme para irme, vi el pasillo. Su habitación ya estaba llena. Ejecutivos, asistentes, amigos, todos entrando a toda prisa a ver cómo estaba. Incluso acostado en esa cama de hospital, Leonard tenía la serena autoridad de un hombre acostumbrado a dirigir una habitación. No era un paciente más. Era alguien importante. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Un peso se aliviaba. No sabía si Colin y Vanessa habían regresado sanos y salvos de la montaña, pero curiosamente, no tenía prisa por averiguarlo. Colin probablemente nunca imaginó, ni por un segundo, que su frágil y anciana madre era en realidad miembro de un club de montañismo local desde hacía mucho tiempo, con formación en primeros auxilios en la naturaleza y en mejor forma física que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Esa noche dormí como un bebé. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba suavemente sobre mi almohada. El reloj marcaba las 10. Tomé el teléfono y marqué con urgencia, temblorosa y sin aliento. Hola. Por favor, tienen que ayudarme. Mi hijo y mi nuera fueron de excursión a Cebo Beach ayer. No han regresado. Estoy muy preocupada. Por favor, encuéntrenlos.
La voz del operador se puso seria al instante. Señora, mantenga la calma. Enviaremos un equipo de búsqueda inmediatamente. 5 horas después, recibí la llamada. Los encontramos. Me tomé mi tiempo para llegar al hospital. Cuando abrí la puerta de su habitación, encontré a Colin y Vanessa acostados en sus camas, pálidos y demacrados como un par de gatos callejeros empapados. Colin giró la cabeza débilmente. Mamá, ¿a dónde fuiste? Parpadeé inocentemente, manteniendo la voz suave. No estoy segura. Solo recuerdo despertar en una habitación de hospital. Me subí el pantalón para revelar un vendaje de tobillo cuidadosamente envuelto. Los médicos dijeron que solo fue un esguince leve. Vanessa jadeó, su respiración aún era entrecortada. Nosotros. Nos desmayamos de repente. No tiene sentido. ¿Lo hiciste? Rápidamente agité la mano, interrumpiéndola con una mirada de sorpresa y dolor. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haría algo así? Los quiero a ambos. He estado muy preocupado. Colin frunció el ceño como si intentara atar cabos, pero no dijo nada. Olvídalo, murmuró. Finalmente, se dejó caer sobre la almohada, derrotado. Durante su estancia en el hospital, Vanessa volvió a ser la misma de siempre. Hoy tengo antojo de langosta de Boston. Mañana quiero sopa de abulón. Necesito nutrirme. Antes le habría recordado con delicadeza que comiera ligero, pero ahora no. Simplemente sonreí, asentí y fui a la cocina. Preparaba todo tal como le gustaba y añadía una rica sopa de pollo todos los días, sin saltarme ninguna ración. Se la bebía con satisfacción y yo la observaba en silencio, contento. El día que les dieron el alta, supe que esta farsa había llegado a su fin. Colin regresó a su empresa, radiante de esperanza, solo para que el personal de seguridad lo detuviera en la entrada. Trabajo aquí. ¿Por qué no puedo entrar?, exigió. El guardia ni se inmutó. El sistema funciona. Te han despedido. Colin se quedó paralizado. Envió un mensaje frenético a los ejecutivos de la empresa, solo para recibir una respuesta seca. Tu puesto ha sido despedido. La empresa ya no necesita tus servicios. Fue como un golpe en el pecho. Llegó a casa aturdido y se desplomó en el sofá, con la mirada vacía. Lo miré con indiferencia. ¿Un día difícil? Pareces molesto. Apretó los labios y los puños. Entonces espetó, incapaz de contenerse más. ¿De verdad soy tan inútil? ¿Por qué me despedirían? Me acerqué y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. No te desanimes. Tengo dinero. Cuidaré de los dos. No deberías estresarte más por el trabajo. De hecho, ¿por qué no los mando de vacaciones? Les aclaro un poco la mente. ¿Qué les parece? Levantó la vista, sorprendido por la oferta, con un destello de vacilación en los ojos, pero luego asintió. Sí, quizá no estaría tan mal. Por supuesto, dijo que sí. Lo conocía demasiado bien. Nunca rechazaba nada que pareciera un beneficio fácil. Vanessa intervino con entusiasmo. Unas vacaciones suenan perfectas. Nos merecemos un descanso. Y así, sin más, les reservé un viaje de 7 días a Tailandia. No tenía ni idea de que este era mi último regalo. Un último acto de bondad silenciosa y calculada. En cuanto a mí, ya estaba pasando página a un nuevo capítulo. La tarjeta de visita de Leonard estaba tranquila en mi cajón, esperando. Había llamado unos días después del hospital, pidiendo verme de nuevo. Todavía te debo una cena, había dicho con cariño, no solo para darte las gracias. De verdad que quiero volver a verte. Pasé los dedos por las letras en relieve de la tarjeta, sintiendo una ternura en el corazón que no había sentido en años. Quizás, solo quizás, mi vida real apenas comenzaba.
Lo primero que hizo Colin al llegar a Tailandia fue escribirme pidiéndome dinero para el viaje. Transferí el dinero sin dudarlo, e incluso añadí con una sonrisa: si no es suficiente, avísame. Esa sola frase desencadenó por completo sus gastos. De unos pocos miles a decenas de miles. Desde restaurantes elegantes hasta boutiques de lujo, se dieron el lujo sin reservas. Y cada vez les enviaba el dinero con generosidad. Mientras tanto, en casa, comencé a deshacerme de ellos pieza por pieza. Contraté a una empresa de mudanzas, empaqué hasta el último objeto que tenían, ropa, trastos, cualquier cosa con su olor, y lo envié todo al centro de donaciones de la comunidad. Todo lo remotamente valioso lo doné a la caridad. No dejé nada atrás. Luego cambié las cerraduras. Para cuando regresaron de sus supuestas vacaciones de lujo, mi limpieza ya estaba completa. Cada paso se ejecutó a la perfección. En cuanto bajaron del avión, les di el golpe final. Una factura detallada de todo lo que habían gastado durante el viaje. Cada artículo, cada dólar, estaba claramente marcado como Colin Dawson. Como nada de ese dinero provenía de mis cuentas personales, simplemente lo había adelantado todo a través de la línea de crédito de Colin. Me llevé la peor parte, como le gustaba hacer con todo en la vida, y simplemente seguí sus instrucciones y dejé que él pagara. Creían que mi dinero era suyo, pero nada es gratis. La llamada de Colin llegó rápidamente, con la voz cargada de pánico y furia. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué son estas facturas que me enviaste? Mi voz sonaba tranquila. El dinero que gastaste, Colin. Es tuyo para que lo devuelvas. Hizo una pausa, aturdido, antes de estallar. Soy tu hijo. ¿No es normal que gaste tu dinero? Solté una risita suave. ¿En serio? ¿Todavía lo recuerdas? ¿Soy tu madre? Dime, aparte de cuando necesitabas dinero, ¿alguna vez me has mirado a los ojos y me has dicho, te quiero, mamá? Colgué. Una hora después, el timbre empezó a sonar con furia. Los puños de Colin golpearon la puerta. Mamá. Abre. ¿Me oyes? Le siguió la voz de Vanessa, estridente y furiosa. ¿Esta es tu forma de cortar lazos con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace esto? Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí justo lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Colin intentó entrar a la fuerza de inmediato, pero me mantuve firme. Disculpa. ¿Qué crees que estás haciendo? Esta no es tu casa. Sus ojos brillaron. ¿Cómo que nos diste esta casa? Vanessa se burló, con los brazos cruzados. No te hagas el arrogante. Te dejamos quedarte aquí por bondad. Solté una risa fría y le tiré una carpeta a Colin a la cara. Echa un vistazo. ¿A nombre de quién está la escritura? Colin abrió la carpeta. Su rostro palideció al leer esto. Esto no puede ser. Vanessa se la arrebató de las manos, hojeando las páginas hasta que le temblaron los dedos. Todavía dice tu nombre. Nos engañaste. Arqueé una ceja. Tenías tanta prisa por cobrar tu herencia que ni siquiera leíste la letra pequeña. ¿Ese documento que firmaste? Solo un formulario de intención de transferencia de propiedad no vinculante. No es legalmente válido. Su rostro palideció. ¿Por qué? ¿Por qué nos darías un contrato falso? Sonreí levemente. Porque estabas demasiado ocupado celebrando como para fijarte en la última línea. Solo para fines de exhibición. No es una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Colin perdió el control y me empujó con fuerza. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me tranquilicé y, con calma, metí la mano en un cajón y saqué otro sobre. No eres mi hijo. Se quedó paralizado, palideciendo por completo. Le di el sobre. Este es un informe de prueba de paternidad.
Tu madre biológica fue la mujer que rompió mi matrimonio, Gadiu, y luego desapareció. Tu patético padre fue expulsado de mi vida por ello. Pero yo te acogí. Yo te crié. Te di un hogar, un nombre y educación. Pagué tus deudas, te compré una casa, te di una familia. Nunca tuve otro hijo porque te lo di todo. ¿Y qué me diste a cambio? Colin se desplomó en el suelo como si se le hubiera roto la columna, murmurando en voz baja. No. No, mientes. Esto no puede ser real. Me agaché, lo miré a los ojos y le dije en voz baja, ya he hecho más que suficiente por ti. Ahora paga lo que debes y lárgate de mi casa. Luego me volví hacia Vanessa. Ah, y sobre esa bebida en la montaña. Nunca la toqué. Ustedes dos fueron quienes se tomaron su propia medicina. Simplemente se la devolví a sus legítimos dueños. Dicho esto, cerré la puerta de golpe. Afuera, los sollozos de Colin rompieron el silencio, profundamente rotos, el sonido de alguien que finalmente había despertado, pero demasiado tarde. Y yo. Me paré en el umbral de mi propia vida por fin y no miré atrás. Toda mi vida creí haber sido una buena madre. Cuando él se extravió, fui yo quien lo sacó del atolladero una y otra vez cuando surgieron los problemas. Yo era quien lo mantenía todo bajo control sin dudarlo. Pensé que si lo amaba lo suficiente, con el tiempo me devolvería incluso una pizca de cariño. Estaba equivocada. El amor, por sincero que sea, nunca garantiza ser correspondido. El ruido fuera de mi puerta por fin se había calmado. Miré por la mirilla y vi a Colin y Vanessa desplomados en el umbral, pálidos, con la conciencia desvaneciéndose. No lo dudé. Llamé al 911. Años de comidas indulgentes con alto contenido en grasas, sodio y azúcar, combinados con su desmoronamiento emocional y la sobrecarga de estrés, finalmente los habían alcanzado, arrastrando sus cuerpos al colapso. Más tarde, el médico me dijo que tal vez nunca se recuperarían del todo. La debilidad probablemente será su nueva normalidad. Esbocé una leve sonrisa. No me incumbe. Al salir de la habitación del hospital, Colin logró susurrar una frase débil. Mamá, lo siento. Hice una pausa, girándome ligeramente. Tienes razón, dije en voz baja. Deberías disculparte por ser un parásito ingrato. Me di la vuelta y me alejé. A mis espaldas, oí el agudo pitido del monitor. Un grupo de enfermeras entró corriendo en la habitación. Me quedé afuera, observando el caos que se desplegaba tras el cristal, como un simple observador de una historia a la que ya no pertenecía. Quizás nunca tuve realmente lo que la gente llama familia. Sonó mi teléfono. Un nombre familiar iluminó la pantalla. ¿Dónde estás? Voy a recogerte. En cuanto escuché la voz de Leonard, algo en mi pecho, oprimido y magullado por tanto tiempo, finalmente se suavizó. Respiré hondo, me limpié los restos de emoción del rabillo del ojo y caminé hacia la entrada del hospital. Al poco rato, un sedán oscuro se detuvo silenciosamente frente a mí. Levanté una mano y sonreí. Cuánto tiempo sin verte, Leonard me devolvió la sonrisa desde detrás del volante. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Crees que es hora de que finalmente nos tomemos en serio? No respondí de inmediato. Simplemente abrí la puerta y me deslicé en el asiento del copiloto. Leonard era el tipo de hombre que irradiaba calma en cuanto estaba cerca de él. Nada ruidoso, nada autoritario. Nunca intentó ser el centro de atención en mi vida, pero siempre era quien mantenía la luz cuando me sentía más perdida. En los días siguientes, empecé a acostumbrarme a su presencia. Me llevaba a clubes de lectura de pueblos pequeños, me animó a apuntarme a una clase de cerámica en el centro de arte local. Paseábamos juntos por las mañanas, cocinábamos por las tardes. Me escuchaba hablar de Goofy y me dejaba compartir los recuerdos más oscuros. Cuando salieron a la superficie, comencé a redecorar la casa,
despojándome de todo lo que quedaba de una vida que una vez organicé para otra persona, reemplazándola con mis propios gustos y alegría. La cocina, antes un campo de batalla de obligaciones, se convirtió en un lugar de paz, donde ahora cocinaba solo para mí. En el patio trasero planté un huerto de hierbas, menta, romero, lavanda. Prosperaban bajo el sol, tal como mi espíritu había empezado a hacerlo. Leonard nunca hizo grandes promesas. No hablaba de eternidades. Guess se quedó en silencio, viviendo firmemente a mi lado. No para mí. A veces nos sentábamos en el porche con una taza de té en la mano y él me tomaba suavemente los dedos y decía, Ellen, por fin has dejado de vivir para los demás. Sonreía y asentía. Sí. Por fin vivía para mí. Una tarde recibí un paquete anónimo. Dentro había documentos internos, cambios de personal a nivel ejecutivo en Graham Group. El nombre de Colin había sido completamente borrado de todos los archivos de proyectos. No pregunté quién lo había enviado. Ya lo sabía. Leonard tampoco dijo nada al respecto. Simplemente me preparó una taza de café recién hecho y la dejó tranquilamente sobre la mesa, como siempre. Tomé la taza, lo miré y sonreí. Gracias. Me devolvió la sonrisa, sin decir nada. En ese momento, comprendí algo real. La felicidad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces simplemente llega después de la tormenta, en forma de una mano firme que busca la tuya en silencio. 60 años de vida, y por fin ya no estaba atrapado por los muros de una relación rota. En cuanto a lo que viene después, no sé si mis últimos años llegarán a parecer un cuento de hadas. Pero sí sé esto, estoy escribiendo mi propia historia. Esa noche nos sentamos juntos en el patio trasero, escuchando viejos discos de jazz mientras el sol se ponía lentamente tras los árboles. Ellen, preguntó Leonard con dulzura, ¿crees que alguna vez te volverás a enamorar? Me giré para mirarlo, con la mirada tranquila y segura. Quizás ya lo estoy.